Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al conversatorio de juventud. Desde Pampa, agradecerles a todos los que se están sumando a este primer encuentro. Brevemente, y antes de ceder la palabra a los panelistas que tenemos para la apertura, contarles que el objetivo de este conversatorio es que podamos, entre todos juntos, reflexionar sobre la actual coyuntura que se enfrenta a la juventud, en especial teniendo en cuenta la Agenda 2030 y las condiciones actuales, fundamentalmente las condiciones que se enfrentan los jóvenes en este contexto de pandemia. La idea es a través del diálogo que podamos identificar algunos caminos para el intercambio y la reflexión. Contarles también muy brevemente que este conversatorio se articula en 2 días. En el día de hoy vamos a tener un primer segmento que se denomina La Juventud y la Agenda 2030, cómo se ve el futuro desde el presente desigual, y en el día de mañana, a la misma hora, de 10 a 12, tendremos un segundo segmento de conversatorio que se denomina El protagonismo de la juventud en la construcción de un futuro con desarrollo sostenible y justicia social. Así que los esperamos que se sumen también el día de mañana. Bueno, sin mucho más preámbulo y en honor al tiempo, vamos a pasar la palabra a Malena Fama, de Multipolar y de Pampa 2030. Malena. Muchas gracias, Romy. Un saludo a todos. Un gusto estar con todos y todas en el día de hoy. Lo que quiero es comentarles qué es Pampa 2030. Lo esencial, después saben que quienes tenemos el privilegio de tener internet podemos entrar a la página y está todo excelentemente descrito, así como a nuestras redes sociales con el mismo nombre, pero me parece importante poder comentar algo más que aquello que van a encontrar en la página web. Lo principal es comentar que, bueno, Pampa quiere decir Plataforma Argentina para el Monitoreo de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un tema que es muy probable con el que estén familiarizadas, y el objetivo de Pampa es difundir esta Agenda 2030, formar sobre todo lo que ella propone, pero sobre todo incidir para que haya marcos normativos en nuestro país que estén basados en esta Agenda 2030. ¿Y por qué me parece súper importante que las juventudes se metan o nos metamos? Yo siempre me estoy siempre agarrando de que ya me estoy yendo de la juventud, que es la única militancia que se termina con la edad, porque cuando hablamos de Agenda 2030 y venimos de determinadas militancias, nos suele parecer que es algo muy superestructural, muy global, y eso solo es así si lo permitimos. Entonces lo que se intentó y lo que se logró muy fructíferamente, y como en pocas plataformas que he conocido en Pampa, es hacer caso al objetivo 17, que habla de las alianzas para llegar al desarrollo, y Pampa se ha transformado o ha nacido ya desde el comienzo siendo una plataforma increíblemente plural, donde están no solamente los movimientos sindicales y los movimientos sociales, sino otro tipo de organizaciones, las ONGs, las campañas argentinas por determinados derechos, movimientos ambientalistas, organizaciones feministas, organizaciones basadas en la fe, capítulos nacionales de espacios internacionales, la academia. Entonces, es una mesa de debate, una plataforma de debate muy rica y muy plural, que nos va enseñando, nos va permitiendo a quienes empezamos en el activismo desde muy jóvenes, aprender a dialogar y a que a cada una de nuestras propuestas aborde todos los componentes y todas las miradas que debe abordar. Se los digo desde mi experiencia, que mi organización Multipolar es una ONG, pero que promueve el trabajo decente para personas en situación de calle. Imagínense lo que es salir a hablar de trabajo decente sin ser un movimiento sindical. Yo no lo soy, y la verdad que todo lo que he aprendido, lo he aprendido de mis referentes, y Pampa ha sido como un lugar donde pude fortalecer mucho mis conocimientos sobre este tema. Tenemos valores basados en el diálogo plural, tenemos valores basados en lo que es la cooperación sur-sur, lo que también nos da otra perspectiva.
Hay un montón de plataformas que van a conocer que se creen que son del norte global, por más de que sean sureñas, entonces esta perspectiva de hablar desde el sur global y hacernos cargo de eso es muy importante. Tenemos como valores siempre plantarnos en todas las ocasiones desde el Estado de Derecho y promover una democracia participativa. Tenemos como valores respetar siempre los conceptos de la eficacia al desarrollo. Puede haber muchas de las cosas que estoy diciendo con las que ya sean familiares, o puede haber cosas que pueden sonar nuevas, y Pampa también hace eso. Pampa territorializa en cada uno de los territorios y en cada una de nuestras organizaciones todos estos conceptos. Entonces es un espacio muy rico para participar, es un espacio muy rico para pedirles a sus referentes organizacionales que le presten atención. La mayor parte de las personas que estoy viendo acá, por sus perfiles, por lo que veo en sus descripciones, son personas que tienen una militancia territorial, además de tener esta militancia que es más de plataformas o más internacionalista, pero desde jóvenes tenemos que hacernos el tiempo para poder participar de estos espacios, porque si no, no nos damos cuenta y nuestra perspectiva queda acotada, no solamente a nivel territorial, sino a nivel sectorial. Como digo, lo más importante que tiene Pampa es la visión multiactoral, la visión sistémica que te permite debatir en un nivel de paridad con compañeros y compañeras de otros sectores. Y cuando digo en un nivel de paridad es algo muy importante para una agenda de juventud, porque no es que estamos de adorno, no es una participación tokenística en la que dicen, bueno, a ver, vamos a sacar la foto Benetton de las diversidades y la juventud va a venir, tiene que haber una carita joven. Es un espacio en el que realmente tenemos una voz, tenemos un protagonismo y tenemos la posibilidad de que las particularidades de las problemáticas, de las demandas y de las necesidades y exigencias de acceso a derecho de nuestros compañeros más jóvenes sean escuchadas y puedan ser elevadas a otros ámbitos de discusión. Así que bueno, pueden entrar a la página Pampa 2030, pueden seguirnos en nuestras redes y sobre todo pueden encontrar a través de sus referentes la forma de que lo que ustedes militan y trabajan cada día tenga otra escala. Eso es lo que es Pampa y esperamos que sea un espacio que les interese y del cual deseen participar. Gracias, Malena. Bueno, seguido le vamos a dar la palabra a Claudio Tomasi, que es residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, más conocido como PNUD. Claudio. Sí, muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. Es un honor y un gusto estar con todas y todos ustedes en el día de hoy. Estoy medio estrenándome acá en Argentina como representante después de los últimos 5 años en Turquía, y qué mejor forma de compartir con un grupo de jóvenes y de organización tan importante y relevante, ¿no?, para la realidad argentina, como el Pampa 2030, con la cual estamos colaborando, y como también el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el cual también venimos colaborando. Muy rápidamente, ¿qué es el PNUD? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un organismo internacional, como saben, parte del sistema de Naciones Unidas, y cuyo mandato fundamental es de acompañar justamente los países, y por países quiero decir el gobierno, sociedad civil, sector privado y diferentes factores en las sociedades, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ese es nuestro enfoque principal, y lo hacemos desde una perspectiva que no es una perspectiva, digamos, neutral en ese sentido. Sí, es una perspectiva desinteresada en el sentido que no defendemos ningún tipo de interés particular, pero sí es una perspectiva que es la del desarrollo humano sostenible. Por desarrollo humano quiero decir, y ustedes están familiarizados probablemente, el PNUD, el que lanzó a principios de los años 90 el gran debate a la arena internacional de que el desarrollo no es equivalente de desarrollo económico, que el desarrollo no es simplemente el aumento del Producto Interno Bruto, no es simplemente el aumento de la riqueza, sino que va mucho más allá, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los aspectos sociales y ambientales, y por eso estoy hablando de desarrollo humano sostenible o sustentable. Y en esta agenda está clarísimo desde su concepción hace 30 años, el rol de las y los jóvenes es central.
es fundamental por su carácter intergeneracional justamente de esta agenda. También seguramente conocen el producto principal del PNUD a nivel global, a nivel también regional y nacional, que son los informes de desarrollo humano, y de repente los 2 o 3 minutos que tengo acá, quiero aprovecharlo para darles un poco un pantallazo de cuáles son aquellos puntos que creemos desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, que puedan ser relevantes para el debate de hoy y de mañana. En el 2019 hubo un informe global del PNUD sobre el tema de la desigualdad o de las desigualdades. Quiero resaltar esto porque dentro de los ODS de la Agenda 2030, una de las grandes novedades comparado con los Millennium Development Goals, los Objetivos de Desarrollo del milenio, que hubo acuerdos sobre poner las desigualdades como uno de los centros de acción, de análisis del desarrollo, cosa que no estaba aceptada anteriormente. Eso no es un cambio menor. No es un cambio menor porque el detalle y justamente el entendimiento de esas desigualdades nos ubican en otro espacio de diálogo que va mucho más allá del debate sobre el crecimiento. En el 2019 hubo un informe, decía, muy interesante, pueden buscarlo en la página web, que analiza las multidimensionalidades de esas desigualdades y ve desigualdades antiguas, persistentes, nuevas, relacionadas justamente a desigualdades, por ejemplo, digitales. Y cuidado, eso era un informe que pasó antes de la pandemia, pre-pandemia, entonces ya se vislumbraban justamente factores de desigualdades previos que luego se fueron reforzando desafortunadamente en la situación pandemia. Y también es un informe que hace mucho hincapié sobre la conflictividad, y era un periodo, no sé si se acuerdan, porque muchos de nosotros hemos borrado lo que pasaba antes del 2020, pero era un periodo de bastantes jóvenes en el mundo que estaban tomando las calles en muchos países a nivel global. Ese era un fenómeno, era una tendencia, era una situación de protesta, era una situación básicamente en ebullición en términos del abordaje de las desigualdades. Y luego pasó justamente la pandemia, que ha venido a limitar ese tipo, digamos, de participación tan evidente juvenil, y no solamente juvenil a nivel de presencia pública en ese sentido, por las razones que conocemos. Sin embargo, los problemas han venido, digamos, exacerbando y han venido aumentando. Y esto es justamente lo que, si quieren también echarle un vistazo al informe de desarrollo humano regional que acaba de salir del 2021, hace mucho énfasis, y para nuestra región y para Argentina también es relevante, porque habla de la doble trampa del bajo crecimiento histórico de los últimos 50 años y de la alta desigualdad. Y esos son temas estructurales, y esos son temas que se han venido exacerbando con el COVID-19, con la pandemia, que sin embargo no trae una novedad en ese sentido, trae un empeoramiento. Y un empeoramiento que toca a las juventudes, toca a los jóvenes directamente, porque uno de aquellos que se ven las debilidades de nuestros sistemas que salen claramente a la luz, por ejemplo, la fragmentación de los sistemas de protección social. ¿Cuánto afectan eso a los jóvenes? Lo afectan de una forma desproporcionada. Por ejemplo, la educación, ni hablarlo, también los jóvenes se afectan de una forma desproporcionada. En el mercado del empleo, el desempleo juvenil, la informalidad, también. En fin, podemos ver que dentro del análisis de cómo el COVID y la pandemia se ha transformado en una crisis económico-social y política, los jóvenes realmente están dentro de aquellos grupos que peor lo han pasado y más se han visto afectados. Pero también un poco la mirada no es solamente de los jóvenes como objeto de política pública, que claramente es un enfoque, ¿no?, de la mejor de la política pública y el abordaje en el respeto de los derechos humanos, sino también lo de la participación, que era mi punto anterior, o sea, en la participación de los jóvenes en el poder. Y este informe está muy claro como uno de los problemas, en ponerle el dedo como parte del problema histórico, ¿no?, continental, inclusive nacional, es una concentración de poderes muy fuertes, económicos, políticos, muchas veces reactivos o no inclusivos en términos de la inclusión de diferentes partes de la sociedad, y la juventud es seguramente uno de aquellos. El tema de la violencia física, violencia comunicacional, violencia política inclusive, que es un tema que persiste en la región desafortunadamente y se ha visto también empeorado debido a
a la crisis. Pero bueno, yo lo quiero dejar no con una visión sombría de que los ODS, la Agenda 2030 no se van a cumplir y que vamos mal, porque sí vamos mal, eso es cierto, vamos, digamos, no estamos en línea con el cumplimiento de los compromisos que todos a nivel mundial tomamos, básicamente, pero sí, esto pone lo bueno, lo positivo, por como lo vemos, que pone en descubierto, pone a la luz una serie de agendas dentro de los ODS de la Agenda 2030 que pueden y deben de tomar fuerza, en que los jóvenes deben y pueden, ya son parte. Uno es la transición verde, ¿no? Eso es un tema justamente que nos afecta a todo el mundo, es un tema por definición intergeneracional, entonces creo que puede ser un tema válido de discusión. Lo otro es la inclusión digital, ¿no? O sea, la pandemia aceleró una serie de procesos que ahí estaban, pero lo disparó a una velocidad multiplicada por 10 y que implica eso en términos de desigualdades y que implica eso para los jóvenes en diferentes temas. Y otro, lo que la colega de Pampa 2030 estaba hablando, es el enfoque sistémico. O sea, eso nos trae a colación otra vez la importancia de tener un enfoque sistémico de modelos de desarrollo, de abordaje inclusivo, que va mucho más allá de la formulación e implementación de políticas sectoriales, de políticas locales en una o en otra dirección. En otra palabra, eso es desde nuestra perspectiva lo que hemos identificado desde principios de los años 90 justamente como desarrollo humano sostenible, las diferentes esferas social, económica, ambiental y política que se juntan justamente en la definición de una agenda conjunta. No quiero abusar demasiado del tiempo de ustedes, sino decirle que como PNUD estamos a la orden, estamos muy entusiasmados en el trabajo que estamos haciendo acá en Argentina de acompañamiento justamente de la Agenda 2030, de innovación, de participación, de abogacías inclusive, de análisis, y estamos muy abiertos también a futuras colaboraciones, estamos muy interesados en este conversatorio y en seguir colaborando con muchos y muchas de ustedes que ya lo estamos haciendo y ampliar inclusive nuestro abanico de colaboración. Así que muchas gracias y devuelvo la palabra. Muchísimas gracias para Claudio. Bueno, y por último le vamos a dar la palabra a Gonzalo Deive, que es el representante del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Gonzalo. Hola, buenos días a todos, a todas. Primero, más que nada, muchas gracias ahí por la invitación a los compañeros y compañeras de Pampa 2030. Celebro, digamos, este espacio, me parece sumamente fructífero hablar de la juventud o de las diversas juventudes. Como representante del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, creo que la gran mayoría sabe, son los que llevamos adelante, ¿no?, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son propuestas por la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, y que fueron aceptados por Argentina, ¿sí?, a través de sus ministerios y sus políticas públicas pertinentes. Pero esto no lo hacemos nosotros solos, sino que necesitamos, del seguimiento, acompañamiento, monitoreo, como bien dijo la compañera, de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos, y también de la ciudadanía en general y de las empresas, también un actor clave importante para que estos objetivos de desarrollo sostenible, como decía Claudio, no sean en vano y que se cumplan de acá al 2030. En relación a estos objetivos y con el tema de juventud, la verdad que cuando pensamos los objetivos de desarrollo sostenible, sí los pensamos de una manera integral, transversal. A veces es muy difícil el pensar un objetivo sí y un objetivo no, en cualquiera de los temas que nosotros podamos darle un abordaje. La verdad que sí, si se puede hacer una pequeña selección, de algunos de esos objetivos, creemos y entendemos que el objetivo 1, ¿no?, el fin de la pobreza, lo que tiene que ver con ese objetivo, ¿no?, el hambre cero, una educación de calidad, ¿sí?, la reducción de la desigualdad, el trabajo decente. Creo que me parece el tema de la acción por el clima, cuestiones de salud, me parece que son importantísimos, para tratar de darle una señal a
a la juventud. Nosotros este año presentamos el informe de Naciones Unidas en junio, ¿no? En el cual había algunas de esas metas, ¿no? Que tienen que ver también, cuando hablamos, digo, de fin de la pobreza, es esto, ¿no? El acceso, digo, es el acceso a la propiedad, el control de la tierra, garantizar derechos a los sectores vulnerables, de educación de calidad, pensamos en un mayor porcentaje de alumnos y alumnas, capacitación y formación para el trabajo decente, y el acceso a todos los niveles, ¿no? También de la educación. Cuando hablamos de igualdad de género también tenemos como una meta las oportunidades de liderazgo en todos los niveles, ¿no? De reconocer los cuidados y el trabajo doméstico. La verdad que son muchísimas las metas, que también, como decía ahí la compañera, están también ahí en la página del Consejo, y también en la sección ahí de los objetivos de desarrollo sostenible, digo, pero son muchísimas metas, ¿sí? Con muchísimos indicadores, que la idea es, nada, de acá al 2030, que eso se pueda cumplir lo más que se pueda. Entendemos también esto, ¿no? Que para contar un poco también qué estamos haciendo con el Consejo, nosotros estamos trabajando y empezamos a crear, formar, por un lado, con los compañeras y compañeros de Pampa 2030, un foro de participación social, donde vamos a trabajar sobre distintas temáticas, ¿sí? Regionalizadas, ¿no? Federalizados esos encuentros, ¿sí? Para empezar a discutir sobre los distintos objetivos. La idea es trabajar con gente de Pampa 2030, con el Consejo Consultivo de la Cancillería, con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Eso, por un lado, es uno de los foros que nosotros empezamos a empezar a crear y a construir, sino empezar a construir con las organizaciones. Después, por otro lado, también venimos trabajando en los foros territoriales, ¿no? Porque una de las líneas también es la territorialización de la Agenda 2030. Y empezamos a formar foros locales. Hicimos más de 80 foros en la provincia de Buenos Aires este año. La idea es continuarlos en las distintas provincias, pero la idea es empezar a pensar con el territorio, ¿no? Con los actores locales, y ver cuáles son las problemáticas y las demandas que van surgiendo en relación a estos objetivos y a esta Agenda 2030. Por otro lado, también se creó un foro con las empresas del Estado y con algunas empresas privadas, para también ir viendo, ¿sí?, qué seguimiento y cómo vienen trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. La verdad que viene funcionando. Además, está decir también que trabajamos con algunas otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con bases de datos, ¿sí?, que es el CINTIS, el SIEMPRO, pero por eso está también bastante detallado ahí en la página. Pero sí, hacerles o traer acá también esto, ¿no? La cuestión de la participación social, que venimos trabajando, fue la participación social de empresas, ¿sí?, y los foros locales, que los estamos haciendo básicamente ahora en la provincia de Buenos Aires, pero que la idea es federalizar esos encuentros. Y después esto, ¿no? Como en relación acá a juventud, nosotros creemos que es fundamental, digo, la participación. En estos foros nos encontramos muchísima participación de las y los jóvenes, ¿sí?, trayendo siempre algunas cuestiones para poder trabajar. Son casi el actor principal en cada uno de estos foros que venimos haciendo en los territorios. Nada, nosotros como Estado, ¿sí?, y como Consejo, nada, creemos, ¿no?, en esta construcción de la ciudadanía, ¿no?, de apropiarnos de estos mecanismos más democráticos, ¿no?, de conquistar más derechos, entendiendo, digo, hasta las coyunturas y las diferencias sociales cuando hablamos también de juventudes, ¿no? Yo ¿no? A veces pienso en juventudes, ¿no? Más que nada, más que en juventud. Me parece que después lo van a charlar más ustedes. Pero me parece que nosotros tenemos que apostar un poco en parte de los objetivos, pero creo que como Estado estamos en vía de, ¿no?,
esto de crear trabajo decente, como propone Pampa, reducir las desigualdades, como decía el compañero, el poner fin a la pobreza estructural que hace tantos años que está primando en la Argentina y que está muy difícil de poder saldar esa deuda. Nosotros desde otra de las cuestiones y de los que venimos trabajando también es con la mesa interministerial, para ver cada uno de nuestros ministerios cómo vienen trabajando y desarrollando lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y sin nombrar, que seguramente los conocen, pero nombrar algunas políticas públicas que sí entendemos y creemos, ¿sí?, que colaboren y ayudan a reducir estas desigualdades que vienen surgiendo, ¿no? Políticas públicas, digo, como el programa de Egresar, el Progresar, nuevamente, que se activó bastante. Digo, la generación de empleo, de más y mejor empleo, de trabajo, me parece que son algunos de los programas, digo, que me parece que tienden, el Plan Conectar Igualdad, digo, 4 años que estuvo desaparecido y que hoy vuelve a ser importante para poder pensar la conectividad de los y los alumnos de las distintas escuelas. Me parece que son algunas políticas que vienen a por lo menos reducir las desigualdades que primaron, ¿no?, del 2015 al 2019. Falta muchísimo, obviamente, falta muchísimo, pero creemos que por lo menos vamos en vías de que esto de acá a 2030 mejore y que podamos llegar obviamente con todos estos objetivos, estas metas saldadas. Es un trabajo difícil, pero creo que hablando de juventud, me parece que son el actor principal para que traten de llevar adelante esta agenda y que sean los que llevan esa bandera. Y me parece que va a ser de esa manera, digo, de que las distintas juventudes me parece son las que van a traccionar para que esta Agenda 2030 se cumpla. Por mi parte, creo que estamos, digo, me parece que esto es fundamental, digo, el encuentro. No quiero hablar de juventudes porque después ya lo van a hablar acá casi los jóvenes, así que nada, estoy ahí a la expectativa por alguna pregunta y agradecer nuevamente a la gente de Pampa por la invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y damos concluido la apertura del conversatorio, así damos inicio al primer segmento. La dejamos en manos de Lucía. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Lucía Belleira Castro, yo soy parte de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es miembro de esta organización, de esta iniciativa Pampa 2030. En esta oportunidad, el primer segmento va a hablar sobre la juventud en la Agenda 2030, cómo se ve el futuro desde un presente desigual. Bueno, a ver, como venían diciendo los compañeros y las compañeras anteriormente, Pampa, a ver, para tratar los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir con las metas es necesario un diálogo y un trabajo que nos incluya a todos y a todas. Justamente lo que se trata con esta iniciativa de Pampa y específicamente en este panel es generar un diálogo con los y las participantes, que ahora los voy a mencionar, sobre bueno, el contexto de la juventud en Argentina y cómo podemos, a partir del análisis de diferentes ejes temáticos, plantear iniciativas superadoras que favorezcan, digamos, y contribuyan a intervenciones efectivas desde este enfoque de la Agenda 2030 de las metas que tenemos que cumplir. Si bien, bueno, esperamos abordar temas en general sobre la juventud, específicamente este panel va a tratar temas sobre la educación y el trabajo y cómo afectan a la juventud y cómo, digamos, observando las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, podemos contribuir, digamos, para que la juventud mejore su situación en Argentina, y bueno, después eso va a ir también a nivel regional y ya más mundial. Bueno, quiero presentar al primer panelista. Él es Cristian Bravo Araya, es consultor en Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Así que, Cristian, te doy la palabra y arrancamos.
Perfecto, muchas gracias Lucía. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy acá. Como bien decía, cierto Lucía, vengo de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, principalmente viendo los programas de educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, y es de eso un poco los que les quiero hablar hoy. Así que voy a compartir una breve presentación. Creo que estoy inhabilitado a compartir. No sé si mi abuelo merita la presentación. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, para comentarles un poco, creo que lo más importante siempre es entender un poco cómo desde la educación nosotros situamos la contribución que tienen las juventudes, ¿cierto? Y en particular la ciudadanía, ¿cierto? Al cumplimiento de la Agenda 2030. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes han visto muchas veces esta imagen también. Siguiente, por favor. Principalmente están las 17 metas, ¿cierto? Y aquí es cuando nosotros pensamos un poco que verlo de pronto de otra manera, esta agenda, ¿cierto? Nos permite entender lo interconectado que están las diferentes metas y los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y siguiente, por favor. El rol principal que tiene desde el foco de la agenda de derechos humanos, siguiente, en la lógica de que son interdependientes e indivisibles y que tienen también a la educación como un facilitador del cumplimiento de esta Agenda 2030, ¿no? Si lo analizamos en concreto, vamos a ver que la mayoría de las metas tienen conexiones con educación porque sitúa a las personas en el centro, busca reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible también, ¿cierto? Y en este caso, al poner a las personas en el centro, hay mucho que tiene que ver con juventudes. Entonces, ya yendo un poco a la materia, ¿cierto? Hay una meta específica de educación que es la que quiero contarles un poco más hoy, que es la meta 4.7, que tiene que ver con educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, ¿no? Y tiene que ver con cómo logramos a través de la educación construir o lograr expresar este potencial que tienen las personas para transformar nuestra sociedad, transformar las mentes de las personas, ¿cierto? Y poder empoderarlas para poder transformar el mundo a partir de eso. Los cambios que han habido actualmente en el mundo van generando también que las personas tengan que estar preparadas, ¿cierto? Generando resiliencia y también teniendo las habilidades, competencias, valores y conocimientos para poder enfrentar estos desafíos a partir de la educación, para poder adaptarse y responder, ¿cierto? Y a partir de eso poder construir esta concepción más humanista de la educación, que lo que busca es generar esta responsabilidad compartida para poder construir un mundo más sostenible, justo y equitativo. Siguiente, por favor. Entonces, contarles brevemente que en esta lógica de UNESCO tenemos dos programas en específico. Este uno es Educación para la Ciudadanía Mundial, que tiene que ver principalmente con el abordaje de la globalización y la justicia social, el enfoque de derechos humanos, el respeto por la diversidad, la paz y resolución de conflictos y el desarrollo sostenible. Y vamos a ver también que este programa tiene diferentes enfoques, diferentes bajadas que tienen que ver con empoderamiento crítico, en el fondo cómo nos posicionamos frente a los paradigmas actuales de la sociedad, y a partir de eso, ¿cierto?, construimos nuestra propia percepción de la realidad en la que vivimos. Tiene que ver también con el diálogo y la participación, en el fondo cómo somos capaces de poner en valor no solamente nuestros acuerdos, sino también nuestros disensos y poder construir a partir de aquello. Esta mirada más holística, ¿cierto?, o integral de los procesos, entendiendo que la educación es transversal en cada uno de los procesos porque no solamente promueve la participación, sino que también perfecciona la manera en la que lo podemos hacer a partir del conocimiento de los procesos. Es multisectorial, ¿cierto? Vemos que tiene diferentes enfoques y cada uno de ellos contribuye a este enfoque y tiene también un foco más grande, digamos, en formación de valores o en educación más axiológica que tiene que ver con el fortalecimiento de la solidaridad, esta sensación o pensamiento de pertenencia a una humanidad común o, en el caso de la pandemia que estamos viviendo, ¿cierto?, esta lógica de entender y poder identificarnos con las historias de vida y las trayectorias que están teniendo también otras personas en el mundo. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos de ciudadanía mundial, no nos referimos tanto al ámbito de la globalización, ¿cierto? Nos referimos más bien a esta idea de entender que todos y todas formamos parte de una sola humanidad y que desde ahí debemos construir y posicionarnos también frente a los desafíos que tenemos para poder lograr un desarrollo que no deje a nadie atrás, ¿cierto? E incluya a cada una de las personas. Siguiente, por favor. Entonces, además de este programa, tenemos, no sé si se cambió la diapositiva o si se quedó pegada. Ahí sí, perfecto. Tiene que ver con educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Y en el caso particular de educación para el desarrollo sostenible, ha sido una estrategia que ha ido cambiando con el tiempo. Esto es un programa de Naciones Unidas que empezó en la década de los 70, cuando se ven los primeros impactos de la lógica extractivista, ¿cierto? Y los primeros impulsos también del cambio climático, y desde ahí se le ha dado un fuerte cariz también a cómo recopilamos o integramos estas diferentes tradiciones y herencias de educación para promover un desarrollo sostenible. Entonces tenemos, por ejemplo, la región de educación ambiental, que tiene que ver con los movimientos, ¿cierto?, de activismo que se generaron en la segunda mitad del siglo XX. Tenemos también, por ejemplo, ahora
todo lo que tiene que ver con la respuesta de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿cierto? Y en el fondo, lo que busca la educación para el desarrollo sostenible ahora, a partir de la nueva hoja de ruta de educación para el desarrollo sostenible a 2030, es conseguir, ¿cierto? O lograr alcanzar las metas de la Agenda 2030. Y para eso entonces ponen en el centro no solamente las temáticas relacionadas, ¿cierto?, al ámbito medioambiental, sino también las otras temáticas que tienen que ver con el desarrollo tanto social como económico y cultural, que tienen sentido dentro de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos a partir de la ADS? Primero, poder promover la sostenibilidad y todas sus interconexiones complejas, poder explorar a partir de eso, ¿cierto?, el desarrollo de hipótesis futuras que nos permita entonces poder lograr soluciones alternativas a estos problemas que se nos presentan como humanidad, capacitar a las personas para que puedan tomar decisiones que en el fondo contribuyan no solamente a la respuesta actual, sino también a la respuesta de las personas, ¿cierto?, que vienen en las próximas generaciones, y poder desarrollar y cultivar esta empatía, cierto sentimiento de humanidad común que les comentaba anteriormente también. Y para eso tiene 5 ejes de ámbitos prioritarios, así como teníamos los otros en ciudadanía. Estos son principalmente más operativos porque buscan transformar la educación. Entonces tenemos un ámbito de avanzar en las políticas, ¿cierto? Como esto se incluye a nivel escolar, político y técnico. Tenemos un ámbito que tiene que ver con transformar las escuelas, que en el fondo es cómo pensamos en la educación para que se aborde no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también que los y las estudiantes puedan vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. Tenemos una formación docente para poder promover este proceso, empoderar a las juventudes como actores de cambio y a partir de eso lograr involucrar a las comunidades en este proceso. Siguiente, por favor. Entonces, retomando precisamente estos dos enfoques, nos preguntamos, ¿por qué las juventudes son actores importantes en estos programas, cierto? Y acá hay un poco un diagnóstico que es previo, un diagnóstico UNESCO previo, cierto, a la pandemia, pero vemos que hay temas que fácilmente todavía están en la discusión, ¿no? La juventud se ve fácilmente afectada por los desafíos mundiales porque están en construcción de sus proyectos de vida, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un impacto real en la manera en que perciben el mundo y la manera en que se insertan también en los diferentes procesos. Tenemos también que la juventud está muy subrepresentada en las instituciones políticas, por lo tanto la política no responde quizás, ¿cierto?, a lo que debiera o busca la juventud a partir de estos procesos y sus expectativas de participación. Tenemos también que la población juvenil crece y crece en el mundo y vemos que tiene un rol cada vez más potente, ¿cierto?, sin límites, incluso en diferentes líneas de trabajo, incidiendo en muchos aspectos. Es significativamente heterogéneo la juventud, y por eso hablamos por lo general nosotros en UNESCO de las juventudes, porque no hay una sola manera de vivir la juventud y tampoco hay una sola manera, ¿cierto?, de expresar este compromiso que tienen las juventudes con el desarrollo y con el cambio en general. Tenemos también entonces que a partir de esto la juventud ha estado el último tiempo, ¿cierto?, elevando su voz, pasando a la acción, generando soluciones cada vez más creativas e ingeniosas, y a partir de eso también generando que los hábitos que tienen hoy, ¿cierto?, puedan influir también en los cambios que genera el mundo. Acá está más específico quizá en el ámbito de cambio climático y los patrones de consumo, pero tiene que ver también, ¿cierto?, con los diferentes patrones que hay de participación política, de incidencia, de expectativas, y por lo tanto esa es una nueva reconfiguración que está generando la juventud, no solamente a nivel regional, sino también a nivel global. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como les decía, ¿qué es lo más importante que vemos nosotros que es central en este caso? Es cómo promovemos que la juventud tenga incidencia. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros a través de esa incidencia? Por un lado, que se dota a las personas de una voz acerca de los problemas, trayendo sus historias, ¿cierto?, a la agenda pública. Por otro lado, también tiene que ver con construir evidencia real para poder enfrentar las políticas, ¿cierto?, acercar lo que se necesita cambiar y cómo para poder generar ese cambio. Busca también entonces a partir de eso generar un cambio positivo e influir en las personas. Y siguiente, por favor. En el caso de la educación, ¿cierto?, la incidencia también tiene estas 3 dimensiones que hemos enfrentado en los programas educativos, ¿no? Tenemos entonces que la incidencia tiene una dimensión cognitiva, que en el fondo tiene que ver con entender las problemáticas, y ahí es donde entra directamente la educación para generar este cambio. Tenemos un ámbito socioemocional que tiene que ver con este sentimiento profundo de compromiso, que nos hace parte del problema para buscar la solución. Y finalmente esta dimensión más conductual que tiene que ver con actuar o tomar acción para poder promover estos cambios. Y es en este ámbito de la incidencia, en estas diferentes dimensiones, que la educación puede contribuir, digamos, a que las juventudes puedan tomar acción en los diferentes procesos. Siguiente, por favor. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que desde la meta 4.7 hay una oportunidad para las juventudes de incidir en los procesos políticos en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos juventudes que están trabajando directamente en oportunidades de participación con gobierno, algunos que están trabajando en proyectos, en incubadoras de proyectos a partir del emprendedurismo social,
con comunidades empresariales, vemos que están generándose una serie de sociedades de organización civil, también desde las juventudes, además de avances científicos, académicos, líderes en la región, y que también han tenido cierto impacto en las comunidades y en los medios de comunicación, donde vemos que cada vez hay mayor visibilidad de juventudes en los diferentes medios. Acá hay algunas recomendaciones que desde Naciones Unidas y en particular desde UNESCO vemos que pueden ser primeras entradas, ¿cierto? O de alguna manera un primer espacio en que las juventudes pueden también encontrar oportunidades de incidir. Pueden ser campañas juveniles que por lo general son autoconvocadas, ¿cierto? Y son diversas también, principalmente en el ámbito de las redes sociales. Tenemos este trabajo con organizaciones internacionales como nosotros, ¿cierto? Organizaciones de la sociedad civil también, poder involucrarse en programas para poder traer estas experiencias de las juventudes al ámbito de la investigación y de la construcción de nuevo conocimiento, y al mismo tiempo también promover este enfoque cultural, ¿cierto?, de las juventudes para poder generar emprendimientos sociales que sean más intersectoriales y puedan a partir de eso, ¿cierto?, relevar estas experiencias en instancias globales para poder traer a la agenda, como les comentaba antes, estas diferentes prioridades. Siguiente, por favor. Y en ese marco, ¿cierto?, de todas estas cosas, nosotros desde UNESCO tuvimos una experiencia bien valiosa que vamos a repetir ahora, así que les dejo desde ya invitados y invitadas. Hicimos un MOOC, ¿cierto?, un curso masivo online gratuito sobre juventudes y derechos humanos, enfocado principalmente en el ámbito de educación para la ciudadanía mundial. Tuvimos más de 6.400 inscritos, ¿cierto? Esto fue en marzo. Es un curso que duró 4 semanas y lo que buscaba precisamente era poder entregar y transferir estos conocimientos y herramientas a juventudes para poder participar, ¿cierto? Y tener este rol central en recuperar y reconstruir las comunidades después de la pandemia de COVID. Entonces les dejo acá el enlace, vamos a lanzar una segunda versión de este MOOC, la vamos a lanzar ahora en septiembre, probablemente se van a abrir los registros durante la quincena, ¿cierto?, de septiembre o el 21 de septiembre, para poder asociarlo al Día de la Democracia y al Día de la Paz también. Así que les dejo desde ya invitados a eso. Y en el ámbito de educación para el desarrollo sostenible también hay un par de iniciativas interesantes que probablemente van a escuchar más adelante, que tiene que ver con aprovechar el trabajo que están haciendo otras agencias también en la región, como UNICEF, por ejemplo, o PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y generar una especie de guía construida desde las juventudes para trabajar temáticas de educación para el desarrollo sostenible. Así que creo que esta es toda mi presentación, así que hasta acá les agradezco mucho el espacio y les dejo muy invitados y invitadas que puedan seguir también nuestros proyectos por nuestras redes. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu intervención. La próxima intervención va a estar a cargo de Matías Alduendo. Él es secretario nacional de la Juventud de la CTA de los Trabajadores y su intervención va a tener más que nada hablar sobre la educación desde una perspectiva de las y de los trabajadores y trabajadoras. Así que, Matías, te doy la palabra. Gracias, Lucía. Saludo a la iniciativa, a Pampa 2030, saludar a Marita, recién la escuchaba a Romina al principio, a Tanahuel y bueno, a muchos compañeros y compañeras de camino y de destino, como nos gusta decir a nosotros, y recordar también la importancia de estos espacios para discutir, y me parece acertado e importante que cuando se habla de la juventud se le dé la voz al sector, a los jóvenes, ¿no? Porque si no, muchas veces, sin escuchar las voces de los jóvenes, es difícil plantear. Y lo mismo me parece que va a una discusión sobre que es necesario que los jóvenes, en cuanto a los que escuchaba los compañeros anteriormente, ocupen espacios también, y que no sea una condición etaria o una condición su edad para ver qué lugar tienen que ocupar. Yo lo primero que me gustaría plantear para vincular con educación y trabajo como eje. Nosotros teníamos una canción de una banda argentina que dice que el futuro llegó hace rato, ¿no? Todo un palo no lo ve, y el futuro del trabajo que nosotros leíamos acá, por lo menos de América del Sur, y de lo que veíamos del viejo continente, se hizo tiempo presente. Y la pandemia ha acelerado estas nuevas formas, estas nuevas modalidades de trabajo, con nuevas formas de contratación, con nuevas lógicas, y con un nuevo lema del capital, que es que no existan las relaciones de dependencia. Para el capital hoy en día lo conveniente no es que existan estas relaciones de dependencia. Entonces escuchamos frases como ser tu propio jefe, trabajar desde tu casa, y son muletillas muchas veces
que lo que enmascaran. Es ofrecer una modalidad de trabajo que lo que esconde es la pérdida de derechos laborales, donde muchas veces los trabajadores terminan siendo esclavos de un patrón al que no conocen. Y pareciera que en ese mundo del trabajo, que de alguna manera se está imponiendo estas nuevas lógicas, pareciera que las organizaciones sindicales no tienen lugar. Entonces, se busca un trabajador individualizado, un trabajador que solo defienda su bienestar individual y personal. Se piensa que no se organice junto a otros y otros, que tiene un panóptico que lo vigila y lo castiga, que vea en su compañero de trabajo, en el que comparte el día a día, un competidor por quién va a rendir más y cuánto de esa rendición va a generar que tenga un mejor ingreso. Y que claramente ante la organización sindical hay castigo, ¿no? Y pérdida del empleo. Esto lo digo porque si algo acá ha demostrado la pandemia, es una frase que se escuchó mucho, fue que se vinieron a cristalizar las desigualdades existentes, a visibilizar. Y una de las cuestiones que vimos nosotros durante la pandemia es que, bueno, la economía de plataformas, como se dice, los trabajadores de alguna manera de estas nuevas formas de contratación que recién describía, la gran mayoría son jóvenes. Son jóvenes que ingresan al mundo laboral de una manera muy precarizada, de una precarización laboral que claramente está a las antípodas de lo que uno puede pretender para un joven que pueda gozar, por lo menos en la Argentina, de un convenio colectivo, de derechos, ¿no? Entonces tenemos cada vez empresas con menos obligaciones y trabajadores con menos derechos. Esa es la realidad, y la planteo porque creo que hay un nudo central que Pampa debe discutir, que deben discutir las organizaciones sindicales, la sociedad civil, todas las organizaciones, que es cómo pensar esto que era mal llamado trabajo del futuro y que ya se hizo tiempo presente, para pensar estrategias en las cuales podamos pensar trabajo decente, trabajo genuino, trabajo realmente que sea con plenos derechos para estos jóvenes, las jóvenes, esta juventud que se suma al mundo del trabajo. Entonces me parece que ese es un eje central y que está vinculado con la educación. Yo no sé, se la pasé a Nahue. Nahue, no sé si se puede compartir la imagen que te mandé, solamente un segundo para compartir, ¿se podrá? Ahí vamos a probar, ahí creo que se ve. Ah, genial. Es un minuto nada más. ¿La están viendo? Se está cargando, pero No aún, sí, sí. en breve. Estaría con alguna dificultad. Esperá que lo vamos a intentar de vuelta. Dale, Mari, dale. Yo quería compartir una imagen con ustedes, que por ahí algunos la vieron, que ya pensándola en términos de educación, que visibilizó o puso de manifiesto esto que está surgiendo, que es el debate del día de hoy, que es la desigualdad en el sistema. Y esta desigualdad, ahí está. Bueno, esta es una imagen que creo que grafica la desigualdad que hubo en el mundo, que nosotros en la Argentina lo vimos fuertemente, que es claramente la imagen de dos condiciones totalmente distintas, ¿no? Nosotros planteamos que la escuela y la educación es igualadora de oportunidades. La escuela pública tiene la posibilidad de que convivan distintas trayectorias, experiencias, y en la fundación de la escuela pública argentina, en la conformación del Estado-Nación, la concepción igualadora fue fuerte, el guardapolvo blanco simbolizó eso muchas veces, ¿no? Bueno, con la pandemia lamentablemente esa cuestión igualadora se rompió. Nosotros ahí vemos en la imagen un niño que está viendo como un compañero que goza de la tecnología, del acceso a la digitalización, a la informática, está en su casa, condiciones para poder continuar con la escolaridad, y otro que no tiene el acceso a la digitalización, al internet, a las computadoras, no pudo garantizar ese sistema de escolaridad. Y hizo y continuó el vínculo en la escuela como pudo y como
tuvo. Está bien, Marita, si querés ya la podemos dejar de compartir la imagen. Pero ¿por qué traemos esta imagen? Porque ahí claramente tuvimos un inconveniente muy grande que se dio en el mundo y que es para discutir. Esta idea igualadora que tenía la escuela, que yo les decía y que concebimos de la educación, nos encontró en un dilema, nos encontró cuando muchos niños, niñas, jóvenes, adolescentes vieron interrumpido a través de la presencialidad y tuvieron que pensar que su único vínculo con la escuela era a través de una computadora. ¿Qué pasó con esos miles, millones en el mundo de niños y niñas que no pudieron contar con un dispositivo con una calidad? Bueno, ahí, y lo centro en una discusión, hubo una ausencia, claramente, de que el Estado era el que tenía que garantizar ese derecho. Porque claramente la brecha digital se transformó en una brecha educativa. Y cuando la brecha digital es brecha educativa, tenemos un problema. Porque claramente, si algo que ha visibilizado, es que claramente para garantizar una educación que apunte a los objetivos que están delineados mundialmente, o que los que planteaba el compañero de la UNESCO anteriormente, hay que tratar de construir una escuela que claramente esté igualada. Y para eso, desde nuestra posición, tiene que haber una intervención mucho más grande del Estado. Una intervención mucho más grande del Estado en lo que destine a los fondos educativos, en donde esa posibilidad intente igualar y dar oportunidades. En la Argentina existió hace unos años un plan muy, muy importante, que fue conectar igualdad para que millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes accedieran a su primer dispositivo para tener una computadora. Y eso me parece que fue totalmente democratizador del conocimiento también, que es lo que apuntamos nosotros. Entonces nosotros creo que hoy en día es necesario más que nunca discutir a qué escuela queremos, qué educación queremos en la Argentina y en el mundo, qué educación queremos vinculada al trabajo, qué formación estamos dando, qué grado de autonomía estamos generando para los niños, jóvenes y adolescentes que están transitando en estos momentos y los que se vendrán por la educación pública. Este año se cumplen 100 años de natalicio de Paulo Freire, un pedagog brasilero, que él concebía la educación como un acto político, y es la manera que concebimos nosotros los que somos maestros y maestras de la escuela pública, en la cual no podemos desentender la importancia que tiene pensar la educación como algo de disputa de sentidos, de conocimiento, cuando nosotros consideramos de que la escuela es un campo constantemente que está en disputa para generar nuevas oportunidades, igualdades, formaciones. Entonces, en ese sentido, consideramos que hoy más que nunca hay que dar una disputa alrededor de ese sentido de Paulo Freire. Y yo voy a contar algo muy personal. Yo, aparte de ser militante sindical, de ser también secretario de Derechos Humanos de UTE, el sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires, y tener un cargo, soy maestro, soy docente, o sea, en principio me presento como maestro y maestra. Y soy maestro del Marino Acosta, una escuela normal en el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el 2010 yo tuve la oportunidad de ir con mis alumnos y alumnas a la ex-ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, sitio de la tortura, de la detención, de la última dictadura militar. Con mis alumnos de primer grado, niños de 6 años. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros cuando en la escuela pública el diseño curricular, gracias a las políticas de Estado, contempla que claramente la última dictadura militar, el currículum, claramente con un contenido distinto, ¿no? Nosotros en primer grado, en los grados más chicos de la escuela primaria, cuidamos mucho el vocabulario con el que se habla, y hablamos más de los cuentos previos que hubo en la dictadura, de situaciones que por ahí pueden ser contadas y entendidas para chicos de esa edad. Y fuimos a la EXESMA a ver una obra de teatro. ¿Qué obra de teatro fuimos a ver? Historia de amor entre dos príncipes. ¿No? Entonces, año 2010, visita a la Escuela Mecánica de la Armada, a ver una obra de teatro de historia de amor, rompiendo con las cuestiones de familia tipo, dando la oportunidad a la ESI, educación sexual integral, perspectiva de género. Estuvimos ahí con los chicos, vimos la obra. A los chicos hace 2 años, hoy están en 4º año muchos de ellos, ya me estoy sintiendo viejo yo también, estaban en la marcha del aborto legal y gratuito en Argentina. Yo ese día que estuve con ellos en la EXESMA, que problematizaron, que discutieron, que contextualizaron,
que vieron oportunidad de pensarse como sujetos con más derechos, yo sentí que eso de la escuela es democratizador, que eso de la escuela es disruptivo, que eso de la escuela no solo es igualadora, como decía antes, sino que es transformador. A eso apuntamos, a una escuela transformadora. Que claramente las desigualdades del sistema que están dadas por tu lugar de origen muchas veces, sean la posibilidad de que la escuela tenga la oportunidad de transformar eso. Con la escuela solo alcanza, no, claramente, pero la escuela es un punto de partida muy importante. Porque esos pibes y pibas que pasen por la escuela pública se tienen que pensar como sujetos de derechos para la hora de mañana, cuando vengan estas empresas o vengan estas posibilidades de empleo no registrado, no formal, no decente, sepan que tienen que ser sujetos de derechos también a la hora de conseguir un empleo. Entonces, yo creo que estamos en un momento de un mundo que no solo es muy desigual, sino muy convulsionado, donde me gustó escuchar la palabra humanizante, compañía de la UNESCO. Hay que humanizar la política, hay que humanizar las relaciones, que hay que entender que la educación también es un acto de amor, y que para eso me parece que es una perspectiva que hay que tener para realmente construir una escuela distinta, que cuando nosotros estuvimos en defensa de la escuela pública no queremos una escuela estática, una escuela que sea neutral, una escuela del pasado, no, queremos una escuela que se esté transformando todo el tiempo, que se adapte a las realidades, pero que claramente tenga la posibilidad que cada persona que hace su tránsito por la escuela tenga una transformación humana y colectiva para construir un mundo mejor, para construir un mundo donde realmente quepan otros mundos, y la posibilidad de tener un trabajo genuino en la cual la juventud pueda demostrar que el mañana que se viene sea mucho mejor. Bueno, no quiero hacerme mucho más extenso, me quedan muchas cosas, pero después cualquier cosa intercambiamos. Muchas gracias. Bueno, Matías, muchas gracias por tu exposición. Les presento ahora la próxima intervención, va a estar a cargo de Bárbara Perrot. Ella es coordinadora del proyecto MAP 16 de la OIT en Argentina, de la Organización Internacional del Trabajo. Así que, Bárbara, bueno, te doy la palabra. Muchas gracias, Lucía. Bienvenido. Muchas gracias a todos y les agradezco mucho la invitación a participar de esta reunión. Y yo elegí un poco, ahora compartiré mi presentación, enfocarme más en tratar de dar un poco una perspectiva de un poco cuál es la inserción de los jóvenes al mercado de trabajo y cómo está un poco afectando esta pandemia, como para ayudar a pensar cómo vamos en el camino de la concreción de los objetivos de la Meta 2030 y cuáles son los desafíos que existían y cuáles son los que un poco se están sumando en este contexto tan crítico, ¿no? Entonces, sí, siguiente, por favor. Un poco entonces la estructura de la presentación es esta, hablarles un poco generalmente de la inserción laboral de los jóvenes, no solo en este contexto, sino un poco más en largo plazo, y poder dar una idea del impacto del COVID en el empleo juvenil, ciertos indicios de cómo viene esa recuperación, para poder que nos ayude a aportar elementos para la discusión, y un poco también del impacto en adolescentes, que me parece muy importante para pensar, dado el impacto que tiene en las trayectorias laborales futuras, después cuando esos adolescentes se insertan en el mercado de trabajo. Y una breve mención también algunas respuestas de política y desafíos. Gracias. Y la siguiente, por favor. Ahí está. Este es un gráfico que lo elegí justamente, arranca en el año 74, y muestra la desocupación en Argentina. Este es un gráfico del GBA, que es el único que nos permite tener una dimensión de tan largo plazo, ¿no? Y la idea es poder mostrar la desocupación en jóvenes y en adultos, ¿no? Y ver que las dificultades de la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes no es un fenómeno de corto plazo, sino que ya viene de hace 50 años con tendencias distintas, y estamos en una tendencia de mejoras hace las últimas décadas a grandes rasgos, con episodios de crisis que han dificultado esa mejora, pero que igual lo que es importante señalar es que aún persisten grandes brechas con relación a la inserción de los adultos mayores, ¿no? Los adultos, perdón. Este gráfico toma desde 25 a 64 años, que es la edad activa, un poco en la que generalmente las tasas de desempleo son más bajas, pero me importa mostrar eso, la brecha que existe antiguamente. Y lo mismo pasa, el siguiente, por favor. Estas brechas con respecto a la inserción, ¿no? O sea, la inserción laboral de los jóvenes es también que tiene un alto componente de informalidad, ¿no? Y aquí también podemos ver adultos versus jóvenes. Y la brecha se mantiene a lo largo de todos los años, con tendencias similares, pero si bien hay mejoras, insisto, las brechas se mantienen, lo cual hace desafiante poder pensar en herramientas de política que permitan de alguna manera cambiar estas tendencias y achicar estas brechas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, un poco,
una pincelada sobre cuáles son las barreras al trabajo docente en jóvenes, ¿no? Digo, y ahí me gustaría empezar por la deserción escolar, y pensando en lo que mencionaba recién Matías, ¿no? Digo, tantas sobre el rol de educación, y también el colega de UNESCO. Digo, me parece fundamental hablar de la importancia que tiene la deserción escolar en la inserción laboral de los jóvenes luego, ¿no? Digo, y esto también asociado al trabajo adolescente, que sucede en general, y que es uno de los grandes motivos por los cuales se da la deserción escolar. Y esto cobra particular relevancia en el contexto de la pandemia, y después si al final les hago una mención a la importancia del trabajo adolescente en este contexto que está resultando bien importante, ¿no? Y esto redunda entonces en una baja de calificaciones, ¿no? Digo, claramente uno abandona la escuela, uno comienza a trabajar, hay jóvenes que terminan con bajas calificaciones, lo cual repercute directamente tanto en la intermitencia laboral que mencionaba ahí, como en la precariedad de inserción. ¿Por qué? Porque esta falta de educación hace que uno intente insertarse velozmente en el mercado de trabajo, para cubrir ingresos de los distintos hogares. Los adolescentes muchas veces y los jóvenes terminan funcionando como trabajadores adicionales en los ingresos cuando hay dificultades en la inserción de los adultos, que es la gran problemática, ¿no? Digo, si tuviéramos trabajo decente para los adultos en los hogares, no sucedería que tuviéramos adolescentes que se insertan al mercado de trabajo tan tempranamente. Y esto incide entonces en intermitencia laboral, que no necesariamente es mala, pero sí lo es cuando hablamos de contextos de baja calificación, ¿no? Digo, la intermitencia laboral puede ser una cosa virtuosa, que uno va girando de distintas ocupaciones, especializándose cada vez más, con las consecuencias buenas que tiene la especialización para inserción en el mercado de trabajo, mejores ingresos, mejores puestos. Pero esto no sucede, y esta rotación es negativa en el contexto de la precariedad en la que se insertan los jóvenes, porque no les permite adquirir nuevas calificaciones, no les permite acceder a empleos formales de mayor duración, que les permita cierta acceso a derechos que no les permite el trabajo informal. Y también no quería dejar de mencionar una última cosa, la importancia de las tareas de cuidado y la inactividad, ¿no? Hay muchos jóvenes que no se logran insertar en el mercado de trabajo, o se insertan de una forma precaria por las tareas de cuidado en las cuales tienen que ocuparse, que también en la pandemia es uno de los factores que se resalta, por todo el exceso de tareas de cuidado que recayó en los hogares, por el cierre de instituciones de cuidado, de escuelas, y que los hace mantenerse en inactividad, y este es el caso particularmente de las mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí, ¿cómo impactó de alguna manera el COVID en los jóvenes en este contexto? Y ahí me gustaría mencionar brevemente que la mayor pérdida de ocupaciones se dio entre jóvenes, particularmente mujeres y trabajadores de baja calificación. Por eso que mencionaba un poco el gráfico anterior, donde trataba de mostrar todas las dimensiones, pero aquí vemos claramente que son estos tres grupos: mujeres, jóvenes y trabajadores de baja calificación. Y en la recuperación están creciendo, se están insertando con una velocidad mayor que el resto de los grupos poblacionales, pero lo que hay que prestar particular atención es de vuelta a la calidad de esa inserción, ¿no? El otro día en una nota del director regional de la OIT mencionaba justamente esto, ¿no? Esto es una bomba de tiempo, porque si esta mayor inserción implica un reemplazo de lo que tal vez eran trabajadores registrados por trabajadores no registrados, esto implica consecuencias no solo para la vida personal de las personas que se insertan en el mundo informal, sino para el sistema de seguridad social y de acceso a los derechos que implica un trabajo registrado, ¿no? Entonces que hay que prestar particular atención, porque se juntan desafíos muy grandes al mismo tiempo, y requieren una particular atención, no solo para los desafíos que veníamos teniendo, sino que esto se agudiza. Siguiente, por favor. Y ahí, en el siguiente gráfico, me gustaría mostrar ahí, pueden ver en el gráfico de la derecha, yo hablaba de jóvenes hasta ahora de una forma general, pero es enorme la variación entre las distintas cortes etarios, ¿no? En el de la izquierda lo que podemos ver es la ocupación, ¿no? Digo, y este gráfico es de corto plazo, me gustaba mostrar justamente en estos últimos 2 años, y particularmente en la crisis, vemos que los entre jóvenes y de 15 a 29 años, como para agarrar un grupo grande, y los de 30, adultos de 30 y 64, podemos ver en el gráfico que concretamente la caída en la ocupación se dio más fuertemente en este grupo, ¿no? De 15 a 29. Pero si abrimos dentro de eso, si podemos ver que particularmente entre 15 y 19 años y 20 y 24 se da una gran caída, ¿no? Y también podemos verlo cuando miramos en el gráfico de la derecha la tasa de no registro, ¿no? De los trabajadores. Ahí se ve también una caída en el no registro, que puede ser, en algunos contextos puede ser visto como una cosa positiva, ¿no? Cae la tasa de no registro, pero en este caso se dio por las características de esta crisis,
por consecuencias negativas, por efectos, causas negativas, perdón, que significaban la salida de la inactividad, a la inactividad de las personas. ¿Qué quería decir? Las personas que estaban insertas en el mercado de trabajo o que estaban buscando un empleo, que son las personas que están dentro de la fuerza de trabajo, en este contexto, frente a la crisis y las características que mencionaba, de cierre de actividades tan contundente, salieron a hacer inactividad, como veremos en el gráfico siguiente, produciendo una caída en la tasa de no registro. Y en la recuperación, de vuelta a lo que mencionaba allí, nuevamente vemos que de la tasa de no registro en la anterior, vemos que nuevamente crecen las ocupaciones con con una fuerte componente de trabajo no registrado. Siguiente, por favor. Muchas veces aquí podemos ver entonces de vuelta el tema de la inactividad, ¿no? Digo, la caída en la actividad laboral, que se dio de vuelta muy fuertemente en estos dos grupos de jóvenes que mencionaba anteriormente, ¿no? El de 15 a 19 años y 20 a 24. Uno podría pensar también esta distinción, ¿por qué los más jóvenes y no los que están en edades un poco mayores? Digo, hay responsabilidades distintas en los hogares que pueden también estar influyendo en esto, ¿no? Digo, una cosa es continuar buscando un empleo a pesar de lo adverso del contexto, cuando uno tiene 15 a 19 años, o 20 a 24, y cuando uno ya tiene tal vez otras responsabilidades dentro de los hogares que obliga o presiona de alguna manera también a continuar esforzándose en buscar un empleo, por más que en este contexto realmente no lo había, y y seguía cayendo la ocupación, tanto del empleo formal como del informal, ¿no? Y cuando uno lo mira también en el gráfico de derecha, no solo por edades, sino por género, uno ve también estas caídas acentuadas, y concretamente si uno trata de ver cómo viene la recuperación, siempre en todos los casos las mujeres recuperan a un ritmo más lento de lo que vienen recuperando los varones, ¿no? Digo, esto muestra de alguna manera, da pie a las brechas en acceso al mercado de trabajo para las mujeres que conocemos y escuchamos muy frecuentemente. Siguiente, por favor. La desocupación es un indicador que también hay que tomarlo en este caso con un poco de cautela, por lo que les mencionaba de la caída en la actividad, ¿no? Y aquí lo vemos como reflejado tanto en el grupo de 30 a 64 años como en el grupo de 25 a 29. Se ve más en estos grupos y no tanto en los jóvenes, por lo que les mencionaba de la actividad, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí va. Y lo que brevemente, así como hacía la síntesis anterior, sobre cuáles las principales barreras que enfrentan los jóvenes para acceder a un trabajo decente, me pareció importante mencionar, bueno, cuáles son las características de lo que está sucediendo en este contexto especial de la crisis, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, ¿y cómo está impactando esta crisis en los jóvenes concretamente y en su inserción laboral? Y primero están las condiciones preexistentes de la inserción de los jóvenes, que ya lo veníamos mencionando, ¿no? Por otro lado, ¿qué sucede en este contexto particular? El empleo formal cayó menos que el empleo informal, y los jóvenes están insertos mayormente en el empleo informal, ¿no? Con lo cual el efecto es directo sobre su inserción. Hubo mayor tasa de informalidad de sectores productivos que no fueron considerados esenciales, entonces tuvieron que cerrar más concretamente su actividad y no tuvieron acceso a políticas de sostenimiento del empleo, como fueron el ATP, por ejemplo, una de las medidas que se adoptaron para intentar sostener el empleo formal. Estos sectores no lo tuvieron y claramente tenían que se redujo el empleo mucho más fuertemente en esos sectores. Por otro lado, el empleo informal está concentrado en pequeñas empresas, que son las grandes generadoras de empleo en nuestro país, pero que también son las que enfrentan mayores dificultades para enfrentar una crisis, con lo cual el impacto del empleo en esas es también más grande, por lo cual es otro de los factores que se suma a los desafíos de los jóvenes por estar insertos también en ellos. Y también las pocas posibilidades de teletrabajo en muchos de estos puestos, ¿no? El teletrabajo está más asociado al empleo formal, ¿no? Digo, en general. Entonces, al estar insertos en el sector informal, esta dificultad se plantea también más fuertemente. Y también sumar lo que mencionaba inicialmente sobre las tareas de cuidado, que impactaron fuertísimo en los hogares y concretamente en mujeres jóvenes, y lo vemos también en la salida de la recuperación, que les cuesta igualmente salir de esa inactividad. Entonces todas las políticas que se están llevando a cabo sobre los centros de cuidado, ampliar la oferta de cuidado de calidad, es fundamental para que este factor no continúe pesando tanto. Y el empleo en plataformas, como mencionaba anteriormente Matías, es una alternativa, pero con todos los desafíos que él planteó muy claramente, y la necesidad de regular esta forma de empleo y permitir
contribuir a que de alguna manera sea una forma de empleo que venga de la mano de derechos y de empleo formal, asociado también a la necesidad de acceso a la sindicalización, el derecho a la representación colectiva y a la negociación de estos trabajadores. Parece que ahí hay un desafío bien importante por el peso de los jóvenes en ese sector. Hace poco la OIT publicó un estudio en Argentina cualitativo que da un poco cuenta sobre algunos de estos desafíos. Concretamente menciona las jornadas, la duración de las jornadas de trabajo, los ingresos de este tipo de empleo, el acceso a salud, protección, seguridad, que son todas que plantean desafíos muy importantes. Siguiente, por favor. Voy a hacer una breve mención para ir terminando sobre el impacto del COVID en el trabajo adolescentes. Quería los resultados de una encuesta que se hizo junto con UNICEF y el Ministerio del Trabajo, buscando, en base a la encuesta MIX que hace UNICEF, mirar cuál fue el impacto de la pandemia en adolescentes. Y de los adolescentes, esto es una encuesta directamente hecha a adolescentes, que tiene representatividad nacional, y 16 de los adolescentes dijo estar trabajando en el contexto de la pandemia, y 1 de cada 2 respondió haber empezado a hacerlo en el contexto del COVID, ¿no? Entonces hay nuevos datos que refuerzan esta misma, de hecho estos datos son de noviembre pasado, y los nuevos refuerzan aún más la tendencia. Ese 16 se transforma en un 22. Lo cual es una llamada de atención muy importante justamente para pensar no solo en la pérdida de derechos ante la niñez, que implica a veces el trabajo adolescente no protegido, sino también en las consecuencias de la inserción, ¿no? Laboral futura de esas personas. Algunas características que no voy a mencionar sobre en qué hogares se dio esto, pero en realidad son todos los motivos que se expresan en esos hogares, son todos motivos asociados a la inserción laboral de los adultos, esos hogares que es la clave para que no se produzca esa inserción temprana. Siguiente, por favor. Y voy directo, la siguiente, por favor, a las conclusiones. Y ahí entonces me parece importante reforzar, un poco los mencionaban algunos colegas anteriormente, el rol claramente de las políticas de empleo para jóvenes que se articulan con acciones de terminalidad educativa y de formación profesional. Creo que en ese sentido, tanto el plan jóvenes como el progresar, como el potenciar inclusión, como actualmente el plan Tesumo, el programa Tesumo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Productivo, que implica una articulación, además, que es otro de los puntos que mencionaba ahí, entre el sector público y el privado, con un alto costo, ¿no? Porque un programa de ese tipo, al tener una subvención a las tasas de aportes a las contribuciones patronales, una subvención al salario, son esfuerzos muy importantes desde el punto de vista fiscal, me parecen fundamentales para tener en cuenta en los pensamientos, en las posibles ideas de sumar herramientas de política a las que ya se están implementando. Lo mismo con el fortalecimiento de la protección social. Hay uno de los programas, el ingreso familiar de emergencia concretamente, tuvo un rol fundamental en la participación de adolescentes en el mercado de trabajo, en el sentido de que contuvo el aumento en la participación durante la pandemia, ¿no? El estudio que realizamos que mostraba cómo el ingreso derivado de ese programa, de esa política, tuvo un efecto adicional en el ingreso de los hogares que permitió que esos adolescentes no se insertaran en el mercado de trabajo como hubiera sucedido. Luego también la dimensión del cuidado que ya mencionábamos, avanzar hacia una mayor equidad y una corresponsabilidad de las tareas de cuidado fundamental, y también pensar un poco en cómo fortalecer intervenciones públicas, me parece entonces, para facilitar la trayectoria de los jóvenes hacia el trabajo decente. La iniciativa global sobre empleo decente para jóvenes de OIT creo que tiene algunos puntos interesantes también que pueden ayudar a pensar en algunas puntas para adicionar a lo que ya se viene haciendo con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por tu exposición. Antes de darle la palabra al próximo expositor, quisiera recordarles a todos y a todas que tienen la oportunidad de dejar preguntas para los expositores, comentarios en el chat. Y bueno, ahora va a tener la palabra Nahuel Placanica, que él es parte de la organización, es miembro de Pampa 2030, perdón, y además es del equipo de la juventud del sindicato UOCRA. Él nos va a hacer un avance en el informe breviario de monitoreo que está haciendo Pampa 2030 sobre la temática de juventud. Así que Nahuel, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Lucía. No sé si se escucha bien, si no me avisan. Desde ya destacar el muy valiosos aportes que hicieron
Bárbara, Cristian, Matías, como me parece como súper pertinentes. En mi caso lo que voy a hacer es un poco comentar y presentar los avances de, como decía Lucía, del informe breviario que estamos elaborando desde Pampa 2030. Como muchos saben, parte de la dinámica de Pampa 2030 tiene que ver con propiciar reflexiones y análisis y monitoreo de la Agenda 2030. Hemos realizado en ese sentido otros informes anteriores sobre trabajo decente, protección social, educación, y entendíamos que este año era importante sumar una propuesta de informe también referida a la cuestión de la juventud. En ese sentido contamos con los aportes de los compañeros de organizaciones miembros de Pampa, compañeros como Guillermo Zucotti, de CGT, o Guillermo Pérez Sosto, que acercaron aportes para poder dar forma a este informe. Así que bueno, un poco la idea era presentar esos avances y contarles desde dónde hablamos, porque de alguna manera el objetivo de este informe en un contexto tan duro como la pandemia era pensar qué significa ser joven en la Argentina actual. Y qué significa eso no solo para el presente, sino para pensar cómo la juventud tiene más o menos oportunidades, o cuáles son esas oportunidades o posibilidades para trazar hacia adelante proyectos de vida, digamos, cómo piensa un joven un proyecto de vida en la Argentina de la crisis de la pandemia. Entonces, en ese sentido, elegimos como punto de partida el trabajo, ¿no? El objetivo 8 de trabajo decente. Porque entendemos que empieza y termina la cuestión con el trabajo de los jóvenes, no, pero nos pareció un punto de partida interesante a partir del cual pensar cómo se articula desde el trabajo el resto de los objetivos, ¿no? De forma complementaria. Pero y en ese sentido poder hacer desde el trabajo decente, desde ese objetivo 8, un análisis más transversal. Pero entendíamos en ese sentido, para pensar la situación de los jóvenes, cómo era la situación en el contexto de la pandemia, que teníamos que ver, quizás no ver la foto, ¿no? Simplemente del presente, sino ver un poco también, si se quiere, en términos de cine, el fotograma, ¿no? O sea, pensar qué venía antes, de dónde veníamos, y qué viene después, hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, el primer paso que entendíamos era, bueno, cuáles eran las condiciones materiales objetivas con las que entramos a la crisis, ¿no? Como colectivo de jóvenes o como de juventudes, como decía Cristian. Y como ven ahí en la primera diapositiva, bueno, no veníamos de Disney, claramente, no veníamos de un modelo orientado de alguna manera en función de algunas premisas como la disciplina fiscal, el déficit cero, que la verdad lo que, lejos de generar una lluvia de inversiones y una explosión de empleo, bueno, en realidad no, ese modelo basado en esos preceptos no generó oportunidades de trabajo suficientes, y ahí un poco mostramos algunos de los datos que de alguna manera ilustran lo que era la situación de la juventud previo a la pandemia, hacia fines de 2019, sobre todo. Y también hay que decir, ¿no? que no solo este modelo no genera empleo, sino que dejó un Estado erosionado en muchos aspectos, dejó un mercado de trabajo, una fuerza de trabajo joven, que lejos de resolver los problemas estructurales que Bárbara bien marcaba, que tiene una trayectoria histórica, se agudizaron en muchos sentidos, ¿no? Y la condición de precariedad se agudizó en ese sentido. Y además también hay que decir que la historia de esta juventud, en este contexto, también terminó siendo, de acá hacia adelante, va a terminar siendo la historia de una generación endeudada por los grandes compromisos de deuda asumidos, y cómo eso además condicionó y las oportunidades del rol que podría tener el Estado para accionar, digamos. Y cómo afectó eso, digamos, por ejemplo, cuando pensábamos en la educación en los años anteriores, cómo el dinero que se dedicó a los servicios de deuda, cómo eso limitó quizás la inversión por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? Veníamos de eso, digamos, ¿no? Veníamos de eso, y así entramos a la crisis de la pandemia. Si bien hay que mencionar que quizás hacia enero, febrero, algunos indicadores, ahí el Ministerio de Producción había mostrado algunos datos sobre cómo había el cambio de orientación de política económica había permitido quizás algunas reactivaciones, apareció la pandemia. Entonces, cualquier perspectiva en ese momento de eventual recuperación se estancó, digamos. Pasamos a la siguiente filmina.
Entonces, llegó la pandemia y rompió como un shock, ¿no? Y entonces, ahí Bárbara bien nos contaba cómo impactó esto en el empleo joven. Y ella mencionaba muy acertadamente algunos factores que hicieron que el sector joven fuese uno de los sectores más afectados por la pandemia en términos de empleo, y sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no? Y en ese sentido nosotros identificábamos, entre otros, ¿no? Pero queríamos, para esta presentación, identificamos 3 factores que explicaban esa fragilidad. ¿Por qué los jóvenes son más afectados que, por ejemplo, el colectivo de adultos? Uno, entendíamos, es la condición de la inserción precaria, ¿no? Trabajos precarios que terminan siendo trabajos desprotegidos y trabajos más inestables, ¿no? Por eso decimos, el hilo se corta por lo más fino. El sector más frágil es el más afectado. Y tiene que ver mucho con la inserción precaria de estos jóvenes. Un factor... Hola, mira, si te parece yo ahora te llamo, pero se me ocurre que lo que podemos hacer es que le respondas vos diciendo que en conversaciones con Cancillería, conmigo, Me parece que ha quedado en la medida que ellos no puedan avanzar en cerrar los capítulos, esto no va a poder avanzar. No. Hay un micrófono para Nahuel, para si acordamos una metodología de trabajo, Paola. Paola. Ahí va. Ahí estamos, gracias. Bueno, llámenla a Paola, después hablen por teléfono. Les decía, entrábamos, algunos factores que incidían sobre la precariedad es la informalidad, y en ese sentido, además, nosotros veíamos un poco el segundo trimestre, que era el momento donde las restricciones más estrictas, ¿no? Y se implementaron a la movilidad y demás, y en ese sentido eso afectó especialmente a los trabajos que estaban vinculados a la informalidad, donde muchos jóvenes se desempeñaban. Y el tercer elemento que traíamos era dónde trabajan los jóvenes, ¿no? Entonces ahí, si hacíamos un cruce entre en qué sectores hay mayoría de jóvenes y cómo esos sectores se ven afectados en su nivel de actividad, cuando veíamos, por ejemplo, tomábamos el mes de abril, veíamos que los sectores fuertemente afectados por la pandemia eran sectores con una gran cantidad de jóvenes. Y eso también explica un poco por qué terminan siendo uno de los sectores más golpeados, digamos, por la pandemia. Y en ese sentido, como decíamos antes, un sector que se encuentra con el shock de la pandemia se encuentra mal parado, porque venía, ¿no? con todo un arrastre de condiciones estructurales bastante fuertes. ¿Y qué significa esto, digamos, este efecto de la pandemia sobre el empleo joven? Bueno, que un joven que terminaba la escuela en abril del año pasado, en mayo, abril-mayo, o que estaba terminando sus estudios terciarios, o que terminaba la universidad, se encontraba ante la gran odisea de conseguir un trabajo en el medio de la peor crisis, que como dice la OIT, de la Segunda Guerra Mundial. Todo un desafío. Pero quería profundizar sobre un punto que Bárbara lo mencionó antes, que era el impacto especial que tuvo la pandemia sobre las mujeres. Y pasamos a la siguiente filmina, porque son las mujeres jóvenes. Y ahí decíamos, parece que hay como una doble penalidad, ¿no? Que si ser joven ya es un problema en lo que hace al mundo del trabajo, ser joven y ser mujer son 2 problemas, digamos, porque terminás doblemente afectada por la situación, en tu situación laboral. Y si bien hay muchos factores que podemos mencionar que inciden sobre esto, y que además inciden también en forma transversal a otras cuestiones, uno sobre el que quisimos poner la lupa es la distribución asimétrica de los cuidados. Y en ese sentido, como muchas veces los sesgos de género, o muchas veces también las políticas insuficientes en materia de cuidados, terminan incidiendo especialmente sobre el colectivo de mujeres. Nosotros ahí tomábamos 2 datos que, si bien son un poco viejos, en 2013-2014, pero son los que tenemos más a mano y que son los más detallados, si se quiere, cómo esto incidía, ¿no? Cómo se repartían los cuidados entre los colectivos jóvenes, y sobre todo señalar que el tiempo dedicado a los cuidados compite con el tiempo que muchas veces se puede dedicar al trabajo, compite con el tiempo que se puede dedicar al tiempo de estudios, y cómo muchas veces esa competencia de tiempos termina siendo en lo que es, por ejemplo, lo educativo, en las condiciones de empleabilidad futuras de esas mujeres jóvenes. Entonces, esto no es decir que, como ven, también afecta las tareas del tiempo de cuidado a los varones jóvenes, pero sobre todo afecta a las mujeres. Y hay un punto a trabajar hacia adelante, me parece. Pasamos a la siguiente filmina, porque otro elemento que tratamos de pensar en el informe es, bueno, ¿cómo veníamos? Pensemos una cosa, veníamos de 2019, si se acuerdan, para los que estamos más vinculados a la cuestión del mundo del trabajo global,
veníamos de la conferencia del OIT y de la declaración del centenario sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y 2020 nos aparece la pandemia y muchas de las cosas que ya veníamos discutiendo se precipitan, digamos, se aceleran, como se decía antes, se aceleran esas tendencias que venían emergentes y nos encontramos con ese escenario y se aceleran de golpe. O sea, si la pandemia fue un shock, en términos de empleo también fue un catalizador en el sentido de muchas cuestiones. Y ahí nosotros que quisimos destacar quizás en dos aspectos, ¿no? Esta cuestión del futuro del trabajo y cómo aparecía eso en este presente de pandemia, en dos puntos que capaz eran bien palpables, que quizás muchos creo que lo vivieron, que es por un lado el teletrabajo, y por otro lado, como se mencionó antes, tanto Bárbara como Matías, la economía de plataformas, y las plataformas de delivery en particular. Sobre el teletrabajo, hubo claramente un aumento importante, ¿no? del teletrabajo, ¿no? Del trabajo desde los hogares. Sin embargo, ese paso al teletrabajo fue más bien un salto que un proceso, digamos, fue más un proceso no planificado, pues fue adaptarse a las circunstancias. Y en ese sentido nosotros hacíamos la pregunta, bueno, por un lado, al principio que además parecía como algo súper positivo, bueno, voy a trabajar en mi casa, conectado, y parecía algo como todo muy cool. Y después la pregunta era, bueno, pero espera, ¿quiénes pueden teletrabajar? ¿Todos pueden teletrabajar? ¿Todos los jóvenes pueden teletrabajar y migrar al teletrabajo? Y bueno, nosotros ahí hacíamos un cruce, a partir de identificar estos sectores que veíamos antes, ¿no? Que tenían muchos jóvenes. Bueno, en estos sectores hay muchos jóvenes. ¿Todos pueden teletrabajar? Y yo a partir de un estudio del CIPEC, donde mide la capacidad el potencial en este caso mencionamos, de no poder teletrabajar, ¿no? El potencial de no teletrabajo de estos sectores, encontramos que en estos sectores el potencial de no teletrabajo, o sea, que no podían migrar a esa condición, a esa modalidad laboral, era muy alta, porque si vemos ahí los números, teníamos entre 9, 14 y 3 puntos. Para que se den una idea, en otras actividades como servicio inmobiliario, servicio financiero, el potencial de no teletrabajo era de 0,16, 0,18. Es decir, ahí hay también un factor que explica de alguna manera por qué muchos de estos jóvenes no pudieron migrar al teletrabajo y en ese sentido fueron afectados. Y además plantea la pregunta hacia adelante, ¿no? Como, ¿quiénes podrán teletrabajar hacia adelante? No solo en pensar el contexto de qué pasó el año pasado, sino en qué sectores son los que más fácil pueden migrar. Ni hablar, si sumamos por fuera de estos sectores, otras cuestiones como la informalidad y las complicaciones que implica. Pero agrego algo más. ¿Qué pasó con los que sí pudieron migrar al teletrabajo? Y bueno, ahí surgieron otras cuestiones, como esta sensación de tener que estar conectado todo el tiempo y disponible todo el tiempo, la discusión sobre quién ponía los equipamientos en el hogar, quién pagaba la conectividad, los factores de riesgo vinculados a lo ergonómico, la postura, lo psicosocial, sobre todo en contexto de aislamientos, la difícil tarea de conciliar el tiempo de cuidados con las tareas laborales en el mismo lugar, la cuestión sobre la subjetividad, qué tipo de trabajador es un trabajador que empezó a trabajar en un empleo que lo hacía como teletrabajo, y qué desafíos plantea para la reivindicación de derechos cuando, desde el punto de vista sindical, ahora con el teletrabajo te aparece un colectivo que está disperso y atomizado. Entonces, ¿cómo me organizo para reivindicar mis derechos? Si estamos cada uno en nuestro hogar y no en mi instancia de encuentro, que es el espacio de trabajo. Todas esas cuestiones nos parecía que era importante mencionarlas. Pasamos rápidamente a la siguiente filmina. El otro punto era la economía de plataformas. Yo acá nada más quiero mencionar, para hacer rápido, que los datos están acá, algunos, se pueden mencionar otros, pero hubo una cuestión llamativa, que fue que los trabajadores de plataformas de delivery fueron reconocidos rápidamente como trabajadores esenciales, ¿no? Y tuvieron un rol importante acercando, sobre todo en los grupos de edad, que no podían quizás, o estaban más resguardados por la pandemia, ellos tuvieron un rol importante acercando productos, digamos, como el delivery y demás. Pero sin embargo, ese reconocimiento como esenciales no implicó un reconocimiento de sus derechos como trabajadores, ¿no? Entonces todavía hay ahí una cuestión, una brecha que saldar sobre cómo regular y la necesidad de reconocer sus derechos como trabajadores. Y el riesgo hacia adelante también es que, si la recuperación, como decía Bárbara, en relación a la calidad del empleo, quizás hay que monitorearla, digamos, si todos estos trabajadores siguen trabajando en el tiempo en este sector,
bueno, la pregunta es si no vamos hacia una naturalización de esta especie de subestándar que se genera de empleo, ¿no? Con menos derechos, con peores condiciones laborales. Pasamos a la siguiente. Y rápidamente acá menciono, en función de todo esto que mencionábamos, rápidamente un comentario sobre cómo estamos en relación a los avances de estos objetivos, ¿no? Entonces, la primera, en relación al objetivo 8, la meta 8.5 habla sobre lograr para el 2030 el empleo pleno y productivo para hombres y mujeres, incluidos los jóvenes. Y en ese sentido ya hablamos sobre el shock importante que fue la pandemia en relación al empleo, y además tenemos que mencionar los efectos que puede tener hacia adelante, como se llama efectos de cicatrización, ¿no? Cómo queda esa fuerza de trabajo hacia adelante con oportunidades de conseguir empleo y qué empleos. En relación al 8.6, sobre la posibilidad de la proporción de jóvenes empleados y que no cursan estudios, hablamos también hoy sobre los problemas que existen estructurales del sistema educativo, y el balance que hacíamos, ¿no?, es que para jóvenes entre 20 y 24 años, hacia fines de 2020, teníamos 650.000 jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, con lo cual hay que pensar ahí cómo avanzar. Y esto ahí nos lleva a pensar en lo de S4, ¿no?, sobre la educación de calidad y la necesidad de reforzar el sistema educativo, y que más allá y reconocer, ¿no?, que más allá del debate presencialidad, no presencialidad, entramos a la pandemia con un sistema educativo desfinanciado, digamos, que venía de algunos años de mucha erosión y mucho daño, y que eso también condicionó muchas posibilidades de acomodarnos a la coyuntura. Y fundamentalmente ahí tenemos dos problemas que Matías nos mencionaba, ¿no? Por un lado tenemos la importancia de que los jóvenes no dejen la escuela, ¿no?, que no siga habiendo deserción, y por otro lado tenemos el que termina la escuela y se encuentra que quizás con terminar la escuela no le alcanza para su inserción en la sociedad en términos de trabajo. Entonces ahí también hay una cuestión que tenemos que atender y que hay que fortalecer e innovar, si se quiere, sobre el sistema educativo, mejorando su infraestructura y reconociendo a los docentes como debe ser. Y para que la educación sea un elemento de movilidad social ascendente. Mencionamos también la cuestión de la pobreza, ¿no? La destrucción del empleo claramente incidió y agudició la pobreza generacional. Un dato, en el segundo semestre de 2020, más de la mitad de las personas que vivan de 0 a 14 años eran consideradas pobres. Digo, ahí hay una cuestión que hay que prestar atención, y esto además implica que estos niños, estas niñas, estos adolescentes, se encontraban en un mundo de pandemia donde tenían las rutinas alteradas, la sociabilización reducida, y encima familias que estaban abrumadas económicamente. Y esto también nos lleva también a pensar, digamos, la cuestión de la pobreza generacional, en cómo hace, cuando pensamos esto de los proyectos de vida, ¿no?, cómo hace un joven para construir un proyecto de vida. Muchas veces un punto cuando se piensa en eso es la emancipación del hogar familiar, ¿no? Pensar en mudarse solo y empezar un proyecto de vida desde ahí. Y en ese sentido, digamos, con la pulverización de ingresos, la pulverización de ingresos consecuencia mucho de la pérdida de empleo, eso se volvió mucho más difícil, digamos. Ni hablar si pensamos en el acceso a la vivienda en términos de crédito o de poder comprar una vivienda. Pero ya de alquiler ya es complicado. De hecho, se hizo un relevamiento del CELS con IDAES, donde marcaba algunos datos, y por ejemplo, el 42% de las personas que ellos encuestaron hacia el fin del año pasado, que eran menores de 30 años, que eran inquilinos, o sea, que alquilaban, tuvieron que dedicar un porcentaje mayor de sus ingresos a sostener el alquiler. El 41% de ellos ya debía en ese momento al menos un mes de alquiler, y el 36% estaba pensando en mudarse, posiblemente porque no le estaban dando las condiciones, la cuenta económica personal para seguir. Entonces tenemos también ahí un tema, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar eso? Por otro lado tenemos la cuestión de la igualdad de género, ¿no? Y ahí mencionábamos ya cómo fue el impacto dispar en ese sentido, cómo tenemos que trabajar eso. No solo pensar que es resolver la igualdad de género del trabajo, porque la igualdad de género del trabajo también después irradia sobre la igualdad y los índices de pobreza general de la sociedad, y ahí la cuestión de los cuidados es un tema a atender, y todo esto puede contribuir a mayor igualdad. Pasemos a lo siguiente, y voy a hacer un comentario muy breve a partir de este balance que no queríamos dejar afuera, que es cuál fue el rol del Estado en todo este proceso de pandemia. Simplemente mencionar dos cosas, acá después se puede profundizar, pero
el Estado respondió en términos de políticas orientadas o que alcanzaron al colectivo de jóvenes, por un lado aprovechando la institucionalidad que ya existía en términos de protección social, ahí como por ejemplo el seguro de desempleo, la asignación universal, las 2 asignaciones universales, y también con políticas de innovación, de innovación en política pública como el IFE, digamos, que también alcanzó a muchos jóvenes y a muchas jóvenes en ese periodo. Continuó muchas de las políticas de inclusión educativa y laboral, y eso en lo que es mitigación y en lo que es este año, ¿no? Que un poco estamos más pensando en cómo reconstruir mejor, hubo nuevas iniciativas como el Consejo Multisectorial de Juventud, o en términos de pensar cuestiones más estructurales hacia adelante, y el programa Te Sumo que lo mencionaban anteriormente. Vamos a la última filmina para ya cerrar, y acá simplemente decir que nosotros enumerábamos algunas recomendaciones, pero lo más importante me parece que en función de todo lo que se dijo hoy, es señalar que en este presente desigual, y en un mundo que encima, como mencionabas, aceleró muchos procesos de transformación, el futuro hacia adelante quizás se ve un poco con incertidumbre, un poco complejo, y quizás muchos jóvenes buscan la salida yéndose del país, otros se quedan y se resignan, pero también dice que hay muchos otros que se quedan, no se resignan y quieren activar en el presente para transformar el futuro. Mañana vamos a tener un panel que va a profundizar al respecto sobre cómo nos organizamos todos y cada uno para avanzar hacia un futuro mejor. Nosotros con este informe tratamos de poner el foco en lo que es el trabajo. Creemos que hay que empezar a reconstruir el futuro a partir del trabajo como un factor que puede incidir en muchos sentidos positivamente. Creemos que es por el lado del trabajo que tiene el potencial, el trabajo de ser una gran utopía movilizadora que haga converger a las juventudes hacia la construcción de un futuro que valga la pena ser vivido, ¿no? Un futuro mejor, digamos, en ese sentido. Y bueno, algunas de las sugerencias que damos en términos de política, estar acá, no me quiero extender porque se va a hacer un poco largo, cualquier cosa podemos volver, pero centralmente es la centralidad del trabajo decente para construir un futuro mejor. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por tu intervención, muchas gracias a todos los expositores. Me gustaría invitarlos a todos y a todas ahora a si alguien tiene alguna pregunta para hacerles a los expositores, algo que quieren que expliquen un poco más. Bienvenidos, bienvenidas, pueden prender el micrófono y preguntar. Si alguien no quiere prender el micrófono, no puede, tienen el chat para hacer una pregunta. Me gustaría recuperar una que veo que está en el chat, que si bien Bárbara ya la contestó acá en el chat, me gustaría que si alguno de esos expositores quiere dar su respuesta, tengan la oportunidad. Preguntan sobre el empleo adolescente, ¿qué tan regulado está hoy en día en Argentina? El que quiera tomar. Acá Bárbara explicó, mandó un link que lo estuve chusmeando, está bastante bueno, una síntesis desde el punto de vista normativo, pero si alguien quiere agregar algo, bienvenido. Y si no, me gustaría preguntarles, digamos, personalmente, qué es lo que, digamos, cómo les parece que habría que pensar la educación, más allá de todo lo que han mencionado, para preparar a los jóvenes, o sea, la educación en todos los niveles, para preparar a los jóvenes para este mundo que está cambiando, en el que vemos que el trabajo está siendo cada vez más informal, más precarizado, más atomizante. ¿Cómo podemos pensar digamos, propuestas en concreto para que la educación nos prepare y prepare a los jóvenes del futuro para insertarse en este mercado laboral? Me siento a Bárbara, Matías, Cristian, Nahuel, el que quiera comentar un poco. Cristian, te veo la mano levantada, adelante. Muchísimas gracias, Lucía. Sí, la verdad creo que hay temas centrales que hemos discutido hoy, principalmente que tienen que ver con cuál es ese corazón o propósito de la educación, ¿no? Yo creo que esa es la gran reflexión que estamos invitados a tener, sobre todo en este contexto de pandemia, porque vemos que principalmente los problemas que se vienen, ¿no? Los desafíos que se nos vienen, no solamente como sociedad, sino más bien a nivel ya planetario, ¿cierto? Digamos, a nivel casi específico, son problemas que requieren una colaboración tremenda, no solamente a nivel político, sino también incluso a nivel de acciones de base, ¿cierto? De organización, de poder generar también ciertos movimientos que nos permitan enfrentar esto. Entonces, desde ese punto de vista, quizás, la educación
debiera poder generar este diálogo entre las diferentes temáticas que vemos en nuestro mundo, en nuestra realidad, y poder traducirlas a procesos pedagógicos de transformación dentro de las mismas aulas, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno de los énfasis que yo hacía en mi presentación tenía que ver con cuál es el rol de la escuela en este caso, y que también retomó Matías después, cuál es el rol que tiene la escuela en este ámbito para poder generar esas transformaciones. Y creo que el tema de la igualdad o de la equidad es clave en este caso. Desde el foco de los derechos humanos, ¿cierto? Nosotros sabemos que por lo general siempre nos quedamos en la igualdad de acceso, ¿no? Nos quedamos en esa conversación en que finalmente todas las personas debieran tener esa posibilidad de poder acceder a la educación. Pero llega un punto en que esa discusión ya no es suficiente, en que tenemos que empezar a tener otras conversaciones de fondo. Por ejemplo, cómo logramos la igualdad de resultados de las personas en los procesos educativos. No que todas las personas, por supuesto, en su diversidad vayan a tener los mismos resultados, ¿cierto? Pero que sí la educación se conforme o se transforme en una herramienta que les permita efectivamente construir sus proyectos de vida y poder incidir. Entonces creo que ahí hay un rol bien importante que, si bien tiene un asidero y un marco en las políticas, sí tiene también un rol bastante importante en lo que pueden hacer las propias comunidades educativas y a la juventud, es cierto, como líderes en sus comunidades, para poder ver cómo traer esos procesos educativos que están en el aula para abrirlos a la comunidad, desde ahí poder generar un movimiento mucho más potente a partir de eso. Eso me gustaría compartirles. Muchas gracias. No, por favor, Cristian, gracias a vos. Nahuel, te veo con la mano levantada. Sí, pensaba en relación al educativo dos comentarios. Por un lado, la cuestión en pandemia se vio muy fuerte, y lo mencionaba Matías, pues la cuestión de la conectividad, y en ese sentido, aunque tengamos un regreso a la presencialidad pleno, más tarde o más temprano, importante garantizar el acceso a conectividad y a herramientas tecnológicas en ese sentido para pensar la formación en ese sentido, la familiarización con esas herramientas, y también su aprovechamiento, no solo en relación al empleo, sino también como en otro tipo de proyectos potenciales que las juventudes puedan tener. Y por otro lado, también pensar en la cuestión de los sistemas de formación profesional, que ahí los sindicatos tenemos un trabajo muy importante, con centros de formación en todo el país, que en ese sentido colabora mucho en preparar a la fuerza de trabajo ya sea para la inserción en el mundo laboral, o para la mejora de las calificaciones laborales que ya tienen. Entonces, eso que implica quizás en sí mismo una movilidad ascendente en el propio trabajo, que considera una categoría mejor, digamos. Me parece que ahí el sistema de formación profesional nacional, en el cual los sindicatos tenemos un papel muy importante en términos de expertise y también de infraestructura, digamos, a disposición, me parece que puede tener ahí un rol súper importante para pensar también los aprendizajes quizás a lo largo de la vida, ¿no? Combinando con la educación formal más tradicional. Muchas gracias, Nahuel. Bárbara, te veo también con la mano levantada. Sí, muchas gracias. No, pensaba cuando lo escuchaba a Nahuel también, me parece que poder, todo lo que se puede canalizar también a través de los servicios públicos de empleo y el rol de la orientación laboral y todo ese acompañamiento, tanto en la formación como en la inserción y en la búsqueda de un empleo, son cuestiones que pueden contribuir también, no solo a la parte de terminalidad educativa de formación, sino articularlo con la inserción en el mercado de trabajo, que me parece que es tan complicado. Y puedo tal vez retomar ahí un poco lo que se consultaba en el chat sobre el empleo en el sector rural. Si les parece, a mí me parecía, daba pie un poco, me parece que siempre está el desafío de poder conocer el sector rural con números, ¿no? Digo, porque tenemos la gran fuente de información, la encuesta permanente de hogares, que es representativa del 70% del ámbito urbano del país y 60% del total, con lo cual los números son representativos, pero para desagregar es un poco más difícil, y más para profundizar en algunas áreas. Pero yo pensaba que, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo infantil o trabajo adolescente, ahí sí, ¿no? Digo, la de ANA, por ejemplo, nos permite, la encuesta anual de niños, niñas y adolescentes, nos permite ver que hay una mayor incidencia en los sectores rurales de trabajo infantil, y eso se produce aún más fuertemente cuando hablamos de adolescentes, ¿no? Y me parece que también daba pie esta pregunta a pensar, digo, cuando uno piensa en la recuperación o
Nahuel mencionaba, que yo no mencioné nada sobre la importancia de la inserción en los distintos sectores, y bueno, y me parecía que estaba bueno reforzar también el rol de la macro en todo esto, ¿no? Digo, no hemos hablado casi de la importancia de la dinámica de la macro y cómo esto se traslada al mercado de trabajo, que es el principal mecanismo que está detrás de todo lo que estamos discutiendo, y me parecía ahí que poder pensar en el revitalizar todos los sectores que están representados, particularmente en el sector rural, es una de las políticas que claramente va a incidir, ¿no? Como para pensarlo un poco más a nivel. Y otro factor decía es que cuando pensamos en empleo en plataformas, claramente es urbano también eso, ¿no? Digo, es una alternativa con serios déficits y a su vez está concentrada particularmente por ahora en ámbitos más bien urbanos. Entonces que tampoco es una alternativa para el sector, para los jóvenes del ámbito rural. Muchas gracias, Bárbara. Matías, te veo también con la mano levantada. Bien, Lucía. A ver, voy por partes porque estuve también leyendo algunas preguntas del chat. Creo que Lorena preguntaba sobre los jóvenes y la ODS. Hoy tenemos un problema, que es que muchas de las cuestiones que nosotros debatimos, ¿no? ODS, mismo Pampa 2030, digo, eso cómo se lleva a la realidad del día a día, ¿no? Cuánto los jóvenes están al tanto de esto. Entonces yo creo que ese es un tema como para realmente tratar de vincular, no solo con lo que es respecto a ODS, sino muchas cuestiones más sobre cómo logramos comunicar y acercar a los jóvenes a estas propuestas. En cuanto a lo educativo que vos planteabas, Lucía, para mí hay un eje central, que por lo menos en Argentina, que es el aumento del PBI en educación, que nosotros con una lucha histórica de la CETERA logramos una ley de financiamiento educativo en el cual incluía el 6% del PBI en educación. Ahora hay una nueva discusión en la Argentina para tratar de que ese 6% se llegue a un 10%. Entonces, claramente, la inversión educativa es una respuesta para pensar la educación del mañana. Y en ese sentido, creo que también hay que pensar claramente una reforma de la escuela secundaria, pero una reforma integral, y cuando hay una reforma, no como la que plantean algunos técnicos y tecnócratas que plantean unas discusiones que justamente buscan desvirtuar la idea de la escuela, sino una reforma educativa en la cual piense realmente cómo el vínculo entre escuela y mundo laboral se puede dar de otra manera. Y en eso también me parece que hay que replantearse después de esto el sistema de becas, de acceso claramente a las escuelas. Nahue traía lo que fue el impacto de la IFE y algunas políticas centrales. Yo siempre hago mención a la asignación universal por hijo, lo que implicó para que muchos chicos y chicas realmente fueran a la escuela, ¿no? Se ha cumplido ese derecho. Entonces me parece que es importante construir políticas públicas y claramente tiene que haber en Argentina un gran acuerdo social para pensar la educación que se viene para estos tiempos, post pandemia, ¿no? Así que bueno, eso me parece que sería importante. Bueno, Matías, muchas gracias. Bueno, ya se han respondido un poco todas las preguntas que surgieron en el chat. Nos estamos pasando un poquito mucho de la hora de cierre, así que me gustaría agradecerles a todos y a todas por haber participado. Creo que de este panel nos llevamos cosas muy importantes que se han debatido y se han tocado temas en común, que es la importancia de la educación para el acceso al empleo de los jóvenes y la importancia de repensar el empleo que era el empleo del futuro, y como bien dijo Matías, que ha vuelto, digamos que ya está en el presente, y que quizás no es lo que nosotros y nosotras estábamos esperando. Es un empleo bastante más atomizante, más precarizador. Los jóvenes últimamente, y lo digo como parte de ese colectivo, digamos, ya es una utopía pensar en un futuro libre, independiente, y la idea es poder recuperarlo, digamos, construirlo entre nosotros, construir el futuro de los jóvenes para que podamos tener la libertad de elegir lo que queramos hacer, como que lo queramos hacer, que tengamos la posibilidad de que el futuro que elijamos nos dé las condiciones materiales para poder realizarlo, y me parece que es un trabajo de todos y de todas ir por eso y garantizar esta vida digna que es la meta de los ODS para todos y para todas. Así que bueno, les agradezco mucho por haber participado, por haberse quedado. Los invito y las invito a participar del panel de mañana.
que también va a estar, es el protagonismo de la juventud en la construcción de un futuro con desarrollo sostenible y justicia social, mañana 10:30. Así que bueno, quedan todos y todas invitados y nos vemos mañana. Les agradezco mucho por la participación. Chao, gracias. No, muchas gracias. Bueno, Gustazo. Luego, compañeros. Chao, compañeros. Aplausos virtuales. Excelente Gracias todo. a Dios. Saludos a todos. Mañana, compañeros. Gracias, la verdad que fue muy lindo todo. Chao a todos. Un abrazo. Adenau. Felicitaciones. Felicitaciones, buen Zoom. Muy buen trabajo. Mañana. Felicitaciones a todos. Sobre todo a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes.